En el libro de Deuteronomio, y yo quisiera hacer este paréntesis hoy y yendo al libro de Deuteronomio, uno de estas mañanas teníamos un devocional precisamente allí, donde meditábamos en esos versículos de Deuteronomio. Vemos un pueblo que Dios está preparando para la gran toma de la tierra prometida. Deuteronomio es el libro que de alguna manera se conoce como la segunda ley. Precisamente el mismo nombre Deuteronomio significa eso, ¿no? Deutero, segundo, y nomio o nomia ley, la segunda ley. No es que hubo una ley nueva, sino que hubo una repetición de la ley. Ya que toda una generación incrédula había muerto en el desierto y debían nuevamente escuchar el pacto de Dios, el pacto que allí en Éxodo capítulo 20 nosotros vemos tan claro que Dios tenía con el pueblo y que esa generación había desestimado muchas cosas respecto precisamente a la verdad de Dios que les sostenía, prontos ya a tomar la tierra en posesión. Ellos habían sido incrédulos, habían desestimado el poder de Dios, a pesar de que Dios le había sacado de Egipto con mano poderosa. Y ese pueblo que desestimó la voz de Dios, que nunca logró entender la importancia de la fidelidad, había muerto en el desierto. Y esta nueva generación necesitaba nuevamente escuchar las palabras de Dios. Entre las muchas directrices que escucharon en el capítulo 20 del libro de Deuteronomio, leemos leyes respecto a la guerra. Precisamente ellos estaban a punto de enfrentar una guerra, pero iban a haber otras guerras más. Y ellos tenían que tener cierto entendimiento, por ser el pueblo de Dios, cómo enfrentar las guerras. Dios les estaba guiando hacia el cómo enfrentar las guerras. Y en vista, como les decía, de las diversas adversidades que nuestro pueblo, incluso local, aquí la iglesia está viviendo. Qué curioso, ¿no? Hemos estado estudiando el libro de Santiago también. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra diversa, recuerden ustedes ahí en el griego, nos habla de multicolor tipos de pruebas. Desde las más negras a las más grises tal vez, pero multicolores, distintas pruebas, situaciones difíciles, situaciones con los hijos, situaciones en el trabajo, situaciones de enfermedad, diversas pruebas. Y el Señor les estaba llevando al cómo enfrentar esas luchas. Él les lleva a reflexionar, y es mi deseo en esta mañana que podamos reflexionar en medio de estas situaciones, de la manera en que Dios quiere que las enfrentemos. Porque todo tipo de lucha debe tener una forma en que enfrentarse, para no ser derrotados. Es mi deseo alentar y exhortar a la congregación, no solamente alentar, sino exhortar. Porque el capítulo 20 del libro de Deuteronomio nos lleva precisamente no solo a alentar nuestro corazón, sino también a animar, exhortar, a movernos a la acción en medio de las situaciones difíciles. Lo primero que podemos ver allí en el capítulo 20 es la realidad de la guerra. Tú puedes ir completando ahí en tu tríptico y puedes poner allí la realidad de la guerra. ¿Y a qué nos referimos con esto? Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Lo primero que es planteado al pueblo de Dios es que, a pesar de que nadie desea luchas, por cierto, ni tú ni yo deseamos luchas, no hay nadie aquí que desee estar en pugna, en lucha, nadie quiere estar en adversidades, todos queremos paz. ¿Es posible tener paz en medio de las luchas? Bueno, desarrollando el estudio nos daremos cuenta que en Dios sí podemos tener paz.
Lo primero que es planteado acá es que las luchas son frecuentes, a pesar de que no queramos tenerlas. Son frecuentes. Están a la vuelta de la esquina. Recordando lo que hemos estudiado en el libro de Santiago, recuerda lo que dice Santiago: cuando os halléis en diversas pruebas. Porque de pronto, sin darnos cuenta, nos hallamos en una situación adversa. Esa palabra hallé precisamente en el griego da esa idea de algo súbito, algo que no estaba preparado, algo que viene en un abrir y cerrar de ojos. De pronto nos hallamos en diversas pruebas. Y aquí precisamente el escritor santo nos lleva a entender que hay luchas y que la realidad de la lucha es siempre inminente. Por eso dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. ¿Ves? Se vaticina desde ya que habrán luchas. No solamente al tomar la tierra, habría lucha constantemente. Constantes pruebas, situaciones difíciles que el pueblo debía enfrentar. Ahora la pregunta que debemos hacernos: ¿cómo actuar frente a estas inminentes situaciones? Bueno, la palabra de Dios nos dice que la actitud que debía tener el pueblo para enfrentar era la siguiente: teniendo una percepción correcta de los enemigos. Literalmente el pueblo iba a tener una batalla campal, pero nosotros también la tenemos. Nada más que es espiritual, pero es similar. El libro de Efesios nos dice de que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas que están de una u otra forma batallando contra la iglesia. Eso no significa, tal como nos enseña el libro de Santiago, que Dios a veces no permite ciertas situaciones, pero el propósito de Dios, como ya lo hemos estudiado, es que nosotros podamos crecer. Pero en medio de esas situaciones el diablo nos tienta para que desestimemos el poder de Dios. De ahí que el escritor santo en Deuteronomio capítulo 20 dice: teniendo una percepción correcta de los enemigos. Todos nosotros tememos cosas, todos nosotros. Cosas que precisamente porque no tenemos el control de ellas, a veces nos agobian. Todos tememos cosas. No hay nadie que puede levantarse en esta sala, ni siquiera en todo el mundo, si hiciéramos una encuesta, si pudiésemos hacerla, que diría: yo no le tengo temor a nadie. Todos de alguna manera tememos cosas. Tememos a enemigos que pueden ser reales o ficticios. Dándole una aplicación espiritual a lo que estamos leyendo en Deuteronomio, nosotros tememos enemigos reales o ficticios. De hecho, el pueblo allí estaba frente a enemigos reales con los cuales tenía que batallar. Pero en la vida espiritual nosotros podemos tener enemigos reales como ficticios, verdaderos como creados por nuestra propia imaginación. Y de alguna manera tenemos que entender que esos enemigos quieren aterrorizar nuestro corazón. Incluso esos enemigos que son irreales. El diablo los utiliza para aterrorizar nuestro corazón y para paralizarnos. Y está muy ligado precisamente al cómo nosotros pensamos. Y no estoy hablando de mentalidad positiva, porque eso es mero chamanismo, es brujería. No, no es mentalidad positiva, sino un pensamiento correcto acerca de quién es Dios. Mis amados y preciosos hermanos que están pasando por diversas pruebas, la clave para enfrentar esas pruebas es teniendo nuestra mente en el lugar correcto. Porque el diablo de alguna manera va a querer aterrorizar nuestra mente. Y cuando aterroriza nuestra mente, nos paraliza. Nos paraliza. Nota lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dice claramente el apóstol Pablo en un contexto en el que él está precisamente viviendo situaciones difíciles desde una cárcel. Él anima en el capítulo 4 a los creyentes precisamente a dejar a un lado la ansiedad.
Nota quién lo está diciendo. Lo está diciendo una persona que precisamente estaba pasando por situaciones difíciles, animando a los creyentes que esas situaciones difíciles no los desanimaran, sino más bien les alentara. La situación era complicada al principio allí, en la iglesia primitiva. Había muchas luchas, pero Pablo les anima. Y nota lo que dice el versículo 4 de Filipenses 4, regocijaos en el Señor. Y estas son palabras mías, pero es como que Pablo dijera, bueno, y si no les queda claro, otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, o por nada estéis angustiados, desanimados, con vuestra mente en otro lugar. Quizás tú estás aquí y producto de las situaciones, los problemas, tu mente está en otro lugar, tu cuerpo está aquí, pero tu mente está en otro lugar. No dice Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Puedes subrayar eso allí. Y la paz de Dios, nota lo que vendrá posterior. Y la paz de Dios, versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Notas, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al enfrentar nuestras ansiedades, reales o ficticias, Pablo nos ordena a tener gozo. Esa palabra allí, regocijaos, es tan imperativo, es una orden. Pablo nos ordena a tener gozo. A tener gozo en el Señor siempre. Y otra vez dice, regocijaos, nuevamente un verbo en imperativo. La idea que Pablo nos quiere transmitir es que en medio de la lucha, cual general, nosotros podemos llegar a tener derrotas si no tenemos en nuestra mente el hecho de que podemos tener gozo en medio de la prueba. Dios está haciendo algo. Dios está obrando a mi favor. Es importante notar en el mismo texto que la base del gozo a la que Pablo hace referencia no es la resignación. No es que Pablo nos está diciendo, resígnense, esto es la vida cristiana. No, Pablo está animando, está diciendo, hey, estás pasando por dificultades, gózate en medio de las dificultades. No porque seamos un pueblo masoquista, sino porque nuestra mentalidad debe entender verdades espirituales que para los hijos de Dios son reales, no son ficticias. Y nosotros podemos tener gozo en medio de la prueba. No es resignación, sino la real convicción que el fin se verá o al fin se verá una clara razón para agradecer por lo que se ha pasado. Tarde o temprano nos daremos cuenta que esto que hemos vivido, que esta situación que hemos pasado tendrá un final positivo para nosotros. Por cierto, dice el escritor de Hebreo que nadie tiene gozo cuando se halla en disciplinas, pero que al final hay un fruto. De ahí que Pablo dice tan certeramente en el versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Nota lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que nosotros debemos ir en oración en medio de las situaciones difíciles y desde ya agradecer a Dios. ¿Nota lo que está diciendo Pablo? No esperes, dice Pablo, si la respuesta es ya y es pronta de parte de Dios. Dios puede que responda positivamente a tu oración, como puede que diga Dios espera en medio de esta situación. Pero lo que Pablo nos dice que en medio de esa oración, desde ya podemos dar gracias a Dios. Con acciones de gracia, es decir, que podemos accionar, motivarnos a actuar en cuanto a que estamos seguros de que Dios tiene un propósito. Puedo agradecer a Dios por lo que estoy viviendo.
¿Ves? Acción de gracia, es decir, que no nos paralicemos, tal como lo dice el libro de Hebreos, levantad las rodillas paralizadas. Las ansiedades, las angustias, las pruebas, las dificultades paralizan al creyente, lo paralizan. Quizás tú viniste hoy acá prácticamente con los pies a rastras, sin ningún ánimo de estar hoy acá. Pero has venido al mejor lugar porque has venido a prepararte y animarte en medio de este mundo que depara constantes luchas. Quizá alguno de ustedes no está pasando por luchas, pero sí sabemos que pasaremos por ellas. Y para los que están pasando por esas luchas hoy, animen vuestros corazones, animen sus corazones. Ustedes pueden dar gracias de antemano por lo que están viviendo. Ahora, el por nada estéis afanoso indica que hay todo tipo de afanes y Dios requiere que en ninguno de ellos, notas allí, deposite yo mi preocupación. Ahora, esto no está diciendo que nosotros debemos ser personas irresponsables. Si tenemos ciertas cosas que demandan diligencia, debemos hacerlas, pero no al punto que esas cosas estrangulen mi comunión con Dios. A eso se está refiriendo. No se está refiriendo que si tenemos una deuda, dejemos de pagarlo. No nos voy a preocupar de la deuda. No, nosotros como hijos de Dios debemos cumplir con nuestras responsabilidades. ¿Amén? No es lo que está diciendo. Está diciendo que no debemos afanarnos, porque Él tiene control de esa situación. Es a eso a lo que nos referimos. A que, como ya hemos expresado, hay afanes que son reales y otros son ficticios. Pensando en los ficticios, Pablo más adelante en el versículo 8 va a expresar algo muy importante. Fíjate, en el contexto de los afanes, Pablo va a decir: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en esto pensad. En esto pensar. Ahora nota lo que está diciendo Pablo. Esa palabra verdadero implica muchísimas cosas, una palabra muy profunda, pero pensemos básicamente en lo sustancial de esa palabra, lo que es real. Pablo dice lo que es real, en esto pensad, no en lo que es oculto, por un lado dice Pablo, no lo que es vergonzoso, pero también en lo que es verdadero, lo que es sustancial, como lo expresa el escritor Matthew Henry. Lo que es real. Uno de los grandes problemas que tenemos al enfrentar las luchas, porque son luchas que van a venir, la realidad de las luchas son inminentes, las vamos a enfrentar, pero uno de los problemas que tenemos muchas veces es que nos inventamos dificultades. Hay luchas que son reales, hay luchas que van a venir, por cierto, hay situaciones difíciles que en algún momento la vida nos va a deparar y Dios va a permitir. Pero la mayoría de las veces nos angustiamos por fantasmas irreales. Aún en medio de las luchas que estamos enfrentando, nos ponemos nosotros fantasmas irreales y en situaciones que nos amargan y nos atormentan muchísimo más. Dividen nuestro corazón. La palabra ansiedad que usa el escritor santo es la traducción del vocablo griego merimnao, cuya raíz significa partir. ¿Ves? Esa palabra ansiedad literalmente significa esto: partir en dos a alguien. Y es precisamente lo que hace la ansiedad. Esto es exactamente lo que la ansiedad hace, nos divide, nos parte. Por una parte sabemos que Dios es poderoso, porque aquí el contexto es expresado a creyentes. Déjame decirte algo, una persona que no es creyente no puede enfrentar las luchas correctamente. Solamente la angustia es el fin de esa persona. Pero el creyente puede, pero precisamente Pablo dice que cuando el creyente enfrenta angustias y le da rienda suelta a la ansiedad en su corazón, nos partimos. Por una parte sabemos que Dios es poderoso, amén, ¿sabemos que Dios es poderoso? Pero incongruentemente nos imaginamos que puede suceder algo en el que Dios no tenga control.
¿Ves la partición allí de la mente? ¿Ves el doble ánimo allí en el corazón? Que precisamente Santiago dice que el doble ánimo o la doble alma es inconstante en todos sus, ¿todos qué? Sus caminos. Es por eso que un creyente que da rienda suelta a la ansiedad no puede avanzar en su vida cristiana. Precisamente porque está partido y la mente se parte, el corazón se parte. Pensamos que Dios tiene poder, pero incongruentemente, y utilizo la palabra correcta, hay una incongruencia. Una incongruencia es que yo no sigo un orden de pensamiento correlativo a lo que yo de alguna manera estoy postulando. Yo digo que esto es así, pero con mi acción digo otra cosa. Eso es incongruencia. Digo que Dios es poderoso, pero a la vez pienso que no tendrá control ni poder suficiente si es que sucediera esto. Recuerda que estamos hablando de enemigos que nos imaginamos. Estoy en una enfermedad y desde ya me imagino que va a venir lo peor. Cuando Dios hasta aquí me ha sostenido brindándome el poder para enfrentar esta situación. No le permitas al diablo trabajar allí en tu corazón, porque si Dios te ha sostenido hasta hoy, amén, bendito sea el Señor, tengamos acciones de gracias a Él. A veces, cuando nos planteamos situaciones que nunca van a venir, que nunca llegarán, sin embargo, el diablo lo usa para desanimarnos, partirnos en dos, ya que el desánimo viene cuando precisamente flaquean mis convicciones. Por otra parte, puede que haya en mi vida un peligro real. Y nos cuesta creer que Dios puede asistir mi problema. ¿Ves lo que dice Pablo? Que ninguna ansiedad. Vuelvo a decirte, las reales y las irreales. Vamos a pensar en las reales. Precisamente cuando viene un peligro real, podemos nosotros quedar partidos también en la ansiedad cuando no creemos que Dios puede asistir a mi problema. Y nos angustiamos. De ahí que la realidad de la guerra no solo se enfrenta teniendo una percepción correcta de los enemigos, sino también teniendo una percepción correcta acerca de Dios. ¿Ves por un lado los enemigos? Deuteronomio 21 dice, si vieres caballos y carros y a un pueblo más grande que tú, ¿era irreal eso en el pueblo de Israel? No. Ellos vieron un pueblo poderoso allí. Habían paredes poderosas, murallas poderosas, que ellos tenían que de alguna manera derribar, y de la forma en que Dios les diría que debían derribarlas parecía incongruente con lo correcto. Solamente ellos tenían que depositar fe en Dios y existía el peligro que ellos pensaran que había que hacer algo más. Pero Dios les dice, mira, cuando veas esos enemigos, los carros y los caballos son comparados a misiles en el día de hoy. Poderío militar. Es decir, que esos problemas eran reales, tangibles, y que desde la perspectiva humana esos poderes eran mayores que los que ellos tenían. Ellos no tenían caballos. Ellos habían deambulado por el desierto durante 40 años. De hecho, ellos no eran un pueblo de guerra. Sin embargo, Dios le dice claramente, si ves caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Pero ¿cómo, Dios? ¿No debo tener temor si son más poderosos que yo? Aquí está la clave, porque Jehová tu Dios está contigo. Amén. Ahí está la clave. Ahora Dios es el mismo ayer, hoy y siempre.
El mismo Dios que le dijo al pueblo de Israel, no temas frente a tus enemigos, porque yo estoy contigo, es el mismo Dios que nos dice, no temas frente a tal enfermedad, no temas frente a tal situación, no temas frente a tal conflicto, yo estoy contigo. Si tú eres parte de mi pueblo, yo estoy contigo. Dios está con su pueblo, mayormente con nosotros, porque por medio de Cristo Él nos ha hecho sus hijos. Hay una diferencia sustancial allí. Y dice, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Le está diciendo a esta nueva generación que no había visto eso, le estaba recordando su historia. Y es importante mirar atrás en nuestra historia. Es importante recordar en los momentos difíciles cuántas veces Dios nos ha sostenido en medio de las circunstancias difíciles. Pienso que si eres un hijo de Dios verdadero, habrás visto muchas veces la mano de Dios sosteniéndote. ¿Amén? ¿Será posible que Dios ahora se olvide de eso y no nos sostenga más? Imposible, ¿verdad? Porque Dios no cambia. Somos nosotros los que cambiamos. Somos nosotros los que fluctuamos, somos nosotros los que nos debilitamos, somos nosotros los que decimos que Dios es poderoso, pero no lo creemos. Por lo tanto, ¿dónde debemos mirar cuando los problemas nos batallan? El escritor santo nos dice, no mires los problemas, si vieres caballos y carros, pueblo más grande que tú, mira a Dios en medio de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Mis queridos y amados hermanos, que están pasando por dificultades, fija tus ojos en Cristo. Fíjalos allí. Pues el tierno pastor no dejará que ningún lobo rapaz, que nada que dañe su rebaño se acerque. Su vara y su cayado te infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos. Bendito sea el Señor. No solo aquí podemos tener tranquilidad, Dios nos sostiene y nos lleva y nos trasciende hacia la eternidad. David lo expresa simplemente con palabras muy sencillas, pero que nos hacen recordar el poder de Dios. En el Salmo 20, precisamente, David comienza hablando de los angustiadores, de la angustia. Ese es el contexto. Y en el versículo 7, David dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memorias. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Estos, dice David, el pronombre demostrativo, estos que están aquí, estos pueden confiar en carros. Mira, estos confían en carros, ellos confían en sus cuentas bancarias, ellos confían tal vez en que hoy tienen salud y piensan que toda la vida les va a ir por delante. No tienen temor a la pérdida de salud. Cuando ven a otros con problemas de salud, ni siquiera les interesa. Estos y aquellos confían en carros y aquellos en caballos, más nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Notan la expresión allí? Es decir, traeremos a nuestra ¿qué? A nuestra mente el nombre de ¿quién? De Dios, constantemente. Nota lo que dice aquí. Así esos mismos que confían en caballos, ¿ves? Estos que confían en caballos, también versículo 8, ellos también flaquean y caen. Ellos flaquean y caen. ¿Notas eso allí? La diferencia con el pueblo de Dios. Estos cuya confianza no es en Dios, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Por qué nos levantamos? Porque a veces las batallas nos tiran,
Pero a diferencia de los que caen para no pararse más, nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿En quién confías tú? ¿Dónde está tu confianza? Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. No solo la realidad de la guerra, vemos en Deuteronomio capítulo 20, sino la recordatoria en la guerra. La recordatoria en la guerra. La importancia de recordar. Deuteronomio capítulo 20, versículo 2 dice: y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá el pie el sacerdote y hablará al pueblo. Nota lo que está diciendo allí. Cuando os acerquéis, las luchas van a venir, pero cuando os acerquéis, es decir, cuando la lucha ya se pueda olfatear, cuando la lucha esté allí mismo, dice: cuando os acerquéis, se pondrá de pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Ahora la pregunta es, bueno, pero ¿no nos basta con que una vez ya nos hayan dicho esto? ¿Notas aquí? Ya nos dijiste eso. ¿Por qué el sacerdote se levanta previo a la guerra? Ahí era el sacerdote que tenía no era el sumo sacerdote, era un sacerdote en particular que era designado como un capellán. ¿Conocen el concepto del capellán? Un capellán es un soldado que tiene funciones espirituales en el ejército. Ahí enviaban un sacerdote específicamente como un capellán que se paraba allí en la guerra y entonces previo a la guerra les recordaba estas verdades. No os angustiéis, no desmaye vuestro corazón. Jehová vuestro Dios está con vosotros para librarlos de vuestros enemigos y para salvaros. Y alguien a lo mejor podría decir, ineptamente por cierto, pero ya no nos han dicho eso, ¿para qué repetir tanto las mismas cosas? ¿No te parece a ti y a mí que a veces con una vez que nos digan es basta, pero nota que la palabra de Dios siempre dice que es importante repetir? Quizás todas estas cosas que yo te estoy hablando hoy, tú las sabes y tú dices, bueno, yo hubiese querido venir hoy a escuchar algo nuevo, ¿no? Como algunos piensan, no, quiero escuchar algo nuevo. ¿Por qué, pastor, nos está repitiendo siempre las mismas cosas? Porque es necesario. Dios dice que es necesario. Nota que en el mismo contexto, el contexto inmediato, Dios dice, yo te lo estoy diciendo ahora, pero se necesitará volver a repetir. Se necesitará repetir estas cosas. Y quizás tú hoy día necesitas volver a escuchar estas cosas. Porque nuestro corazón pierde de vista lo importante de tener presente esto. Porque las pruebas y las adversidades nos parten, como decía el apóstol Pablo. La ansiedad nos parte. Qué importantes son los recordatorios en la vida. Qué importante es recordar y recordarnos a nosotros mismos que Dios tiene el control de las cosas. En el mismo contexto en que Pablo habla de la lucha con la ansiedad, dice en Filipenses capítulo 3, versículo 1, es el mismo contexto, ¿nota? Después del 3 viene el 4, el capítulo 4. Y dice en el versículo 1 del capítulo 3, para posteriormente hablar las verdades del capítulo 4, dice, por lo demás, hermanos, gozaos. ¿Ves que después va a decir regocijaos? Otra vez os digo regocijaos. Pablo menciona el gozo como algo importante enfrentando situaciones adversas. Pablo está hablando desde una carta y dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y mira lo que dice aquí, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Ahora mira lo que está diciendo Pablo acá. Para mí no es molesto repetir las mismas cosas. Es decir, para el predicador debería ser molesto. Es decir, para el predicador que espera que la congregación avance, debería ser molesto. Pero Pablo dice, no,
Para mí no es molesto, porque hay un objetivo. Nota el versículo 14. El objetivo es el que vosotros veis en mí. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo hace mención de la meta, por ende hace mención de los Juegos Olímpicos. Es una costumbre en Pablo. Y el corredor debía correr disciplinadamente y debía esforzarse para correr. Iba a encontrar también obstáculos en el camino y el corredor debía proseguir a la meta, no desalentarse. Y mira lo que dice en el 15: así que todos los que somos perfectos, es decir, maduros, que hemos llegado a una madurez en lo espiritual. Eso significa la palabra perfecto, no significa impecable, sin pecado. La palabra perfecto en la Biblia habla de madurez. Todos los que somos maduros, esto mismo sintamos. ¿Qué debemos sentir, Pablo? La importancia en nuestro corazón de perseverar y proseguir a la meta, aún en medio de las circunstancias difíciles. Proseguir a la meta. Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, es decir, si no entendéis ciertas cosas, esto también os lo revelará Dios. Dios se encargará de mostrar de una u otra forma. Ojo, que Dios se encarga de mostrarnos la importancia de perseverar de una u otra forma, y a veces necesariamente, precisamente con cuestiones difíciles en nuestra vida, con pruebas. Porque la verdad es que muchas veces, lejos de querer proseguir a la meta, queremos ser espectadores de los que corren. Y esto es otra verdad. Recuerden que cuando comencé mi estudio dije, yo quiero animarlos en este día. Que este estudio sirva para animarnos, pero que no deje de exhortarnos. Hay muchos que quieren ser simplemente espectadores de los que corren. Y el apóstol Pablo dice, los que ya hemos llegado a un punto, sintamos todo lo mismo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. J.F. Walworth, el famoso expositor bíblico, lo plantea de esta manera, cito textual: una de las señales de la madurez espiritual es un deseo de marchar adelante con Jesucristo. Una de las señales de la madurez, dice Walworth, una de las señales de la madurez espiritual es un deseo de marchar adelante con Jesucristo. Porque a veces las circunstancias difíciles tienden a desanimarnos en la vida. Y Pablo más adelante dice, todo lo verdadero, todo lo honesto, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Generalmente cuando nosotros perdemos de vista ciertas cosas es cuando vienen las angustias y cuando el diablo parte nuestro corazón por la mitad y no nos deja pensar, no nos deja entender, no nos deja mirar la meta para proseguir hacia ella. No permitas que el diablo haga eso. Pero no solo la realidad de la guerra es lo que Deuteronomio nos plantea y que espiritualmente estamos aplicando hoy. No solo la recordatoria de la guerra, también hay tiempo para los respiros en medio de la guerra. Gloria a Dios por eso. Los respiros, en medio de la guerra, en medio de la guerra. Nota lo que dice Deuteronomio capítulo 20, versículo 5. Qué maravilloso. Dice allí, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿qué cosa? Estamos previo a la guerra, hay que repetir las cosas, Dios está con nosotros, no temáis, no miréis los caballos, no miréis sus carros, mirad al Señor, Él es más poderoso que vuestros enemigos. No significa que tus enemigos no sean poderosos, pero Dios es más poderoso. Y los oficiales, versículo 5, hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Es decir, que se preparó una casa nueva, y aquí el contexto nos dice el por qué. Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la estrene. Y quien ha plantado viña y no ha disfrutado de ella, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la disfrute. Y quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la tome.
¿Cuál es el cuadro acá? Es el cuadro de una luna de miel, ¿verdad? Ahí el muchacho había preparado la casa, quizás todos nosotros que experimentamos eso, ya algunos hace muchos años, la luna de miel, que es el momento más lindo, ¿verdad? ¿Amén o no? Espero que sí. Hay otros que seguimos en luna de miel. ¿Sabes? Cuando viene la luna de miel, uno prepara su casita, su nuevo nido de amor. Sale de donde estaban los papás, ¿eh? Sale, aprovecho de decir eso, sale de allí. No se queda usufructuando todavía de la comida de mamá. No sigue todavía diciendo, pero es que mamá cocinaba esto, los tacos de otra manera. No importa. Ahora tu esposa te los va a cocinar así y deben gustarte. Cuando sales a la guerra, existen posibilidades de que tengas que estar exento en ese momento precisamente por una luna de miel. Había una ley específica en cuanto a eso. Una ley específica por razones lógicas, como el casamiento, que se le permitía un respiro y no, cuando no había guerra, en medio de la guerra los oficiales le decían, hey, te casaste recién, tienes un tiempo para estar exento de la guerra. ¿Ves? Había un momento específico para respirar en medio de la guerra. Nota lo que dice Deuteronomio 24:5, lo explica bien. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en lo espiritual para nosotros? Bueno, gloria a Dios, que hay respiros en medio de la guerra, como decía. Era un tiempo limitado, por cierto, no era un tiempo forever, era un tiempo limitado, propio de una luna de miel, pero lo maravilloso es que esta ley afirmaba firmemente el principio de que es Dios el que pelea nuestras batallas. No nos necesita a nosotros para pelearlas. Nadie es indispensable delante de Dios, nadie, sino que era Dios el vencedor de las batallas. ¿Estás en medio de una batalla? Toma un tiempo para disfrutar de las cosas que se te ha dado. Toma un tiempo para disfrutar de las cosas que se te ha dado. El otro día le decía a una hermana, hermosa hermana, le decía, mira, no dejes que el diablo te saque del foco correcto, no dejes que el diablo te abata el corazón, no dejes que el diablo te parta del centro correcto de la voluntad de Dios. Tienes que en medio de la prueba disfrutar de las cosas que tienes. Disfruta de tus hijos, disfruta hoy del día de descanso, disfruta de las cosas que Dios te da. Si tienes la posibilidad de salir de vacaciones, hazlo, disfruta. Ese es un tiempo especial en que tienes que disfrutar, pero no lo hagas con exceso. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Porque así como hay tiempo para descansar, también hay tiempo en que responsablemente debemos batallar. Eso es lo interesante de lo que está planteando acá. Número uno, Dios es el que pelea las batallas, por lo tanto yo puedo descansar en Él. ¿Yo tengo que hacer algo en medio de las batallas? No, muchas veces lo que tendrás que hacer es arrodillarte, llorar. Dios peleará por ti. Pero a veces hay situaciones en que algo tienes que hacer. Algo vas a tener que hacer, enfrentar ciertas situaciones donde Dios te va a sostener, pero es Dios el que pelea las batallas. Dios te permite tener respiros, Dios te da esa posibilidad, porque Dios no necesita de ti para pelear las batallas. Pero ojo, había un tiempo limitado, durante un año no lo hará. ¿Y eso cómo lo aplicamos nosotros a nuestra vida? Bueno, ¿tenemos tiempo para respiro? Sí, tenemos tiempo para respiro, pero no es un tiempo de irresponsabilidad para permanecer en ese respiro. No olvidemos la medida justa. No olvidemos la medida justa. La tenemos en dos textos escritos por el mismo hombre que vivió precisamente el exceso de perder de vista el control.
y el equilibrio perfecto de las cosas fue Salomón. En Eclesiastés capítulo 2, versículo 1, Salomón nos habla, y en Proverbios 25, 16, de esa tensión, de ese equilibrio que tiene que estar claro en nuestra vida. Eclesiastés 2.1 dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí al final de todo, palabras añadidas mías, esto también era vanidad, huequedad, futilidad. Es decir, que mi corazón se desanimó. ¿Sabes qué? Uno de los grandes problemas que tienen los que les encanta vivir disfrutando la vida y no batallar las peleas de Dios es que terminan hastiándose de eso. Porque no lo hacen con control. ¿Ves? Hoy día tenemos un día, mañana tenemos un día libre, teóricamente la mayoría de los trabajos nos permite tener un día libre. Bueno, disfrutemos del día libre, no dejando de lado las cosas espirituales con las que tenemos responsabilidades, pero disfrutemos de nuestros hijos. Disfrutemos de lo que tenemos en medio de la angustia. Si estás pasando por alguna dificultad, no dejes de mirar la gracia de Dios que te permite tener tus hijos, que te permite tener tu esposo, tu esposa al lado. Disfruta de ellos. Sal y por último, gasta un poquito de pesos y come algo con tus hijos. Disfruta este día, ya que mañana no tienes que ir temprano a trabajar. Vean una película, disfruten el momento. Dios nos permite tener respiro. Pero ojo, mira lo que dice también Proverbios 25, 16. Hallaste miel, pensando en la luna de miel, ¿no? Hallaste miel. Porque Salomón nos está expresando que él buscó el propósito de la vida, lo buscó en el poder, lo buscó en el placer y al final dijo, no, el todo de la vida es el temor de Dios, lo dijo al final. Pero mira lo que dice en Proverbios 25, 16, ¿hallaste miel? Come lo que te basta, no sea que hastiado de ella vomites. Wow. ¿Ves la tensión allí? ¿Ves la tensión? Ey, sé sabio, sé sabio de lo que Dios está hablando. En medio de las batallas tenemos tiempo para disfrutar. Amén por eso. Pero no lo hagas en exceso. Porque la miel es dulce hasta que en exceso la terminas vomitando. La palabra de Dios enseña nuestras vidas. Ahora mira, esto nos lleva a entender lo siguiente. La verdad es que hay algunos que no comen para vivir, sino que viven para comer. Y esto es aplicable en muchos aspectos. Hay algunos que no descansan para cumplir con sus propósitos, sino que su propósito en la vida es descansar. ¿Notas eso? Te lo repito, hay algunos que no descansan para cumplir con sus propósitos. Es necesario descansar porque tengo propósitos en la vida. Necesito descansar. Hay algunos que no descansan para cumplir sus propósitos, sino que su propósito en la vida es descansar. Y sabes, mi amado hermano, la palabra de Dios dice que terminarás hastiado de eso. Que lejos de disfrutar con tu familia, terminarás con problemas en tu familia. Lejos de disfrutar la vida, terminarás con problemas en la vida. Porque el todo del hombre siempre está a la luz y al alero del Señor. El Señor. Es el Señor, como dijo Salomón, el todo del hombre, el temor a Él. Esto nos lleva a la última consideración en medio de las batallas. La última consideración. No solo la realidad de la guerra nos presenta Deuteronomio, no solo nos presenta el recordatorio en medio de la guerra, hay que recordar esto constantemente en nuestra mente, los respiros de la guerra. Bendito sea el Señor, en medio de la guerra podemos tener paz y tranquilidad, no nos angustiemos por lo que vendrá, no pongamos nuestra mente en temores ficticios que nunca vendrán, y si estamos pasando por situaciones reales, no nos desanimemos porque Dios tiene el control, disfrutemos de lo que tenemos. Pasemos un tiempo disfrutando de las bendiciones que Dios nos ha dado. Amén. Los respiros de la guerra, pero por último, las restricciones en medio de la guerra. Las restricciones en medio de la guerra. ¿Sabes? Una de las cosas que sucede precisamente cuando hay adversidades es que surgen algunos
surgen algunos que desalientan el corazón de otros. Vas a escuchar muchos desalentadores en las guerras. Algunos que no son creyentes que dicen, no era que confiabas en Dios. Y si confiabas en Dios, entonces ¿por qué nuevamente te apareció esta enfermedad? ¿No era que tú confiabas en Dios? ¿De qué nos sirve ir a la iglesia si estamos pasando por estas cosas? Vas a encontrar desalentadores en tu vida. ¿Quién te dijo que ir a la iglesia significaba estar exento de problemas? Al contrario, ir a la iglesia significa fortalecerte para enfrentar bien los problemas. Pero van en la vida a levantarse desalentadores. Por eso, fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 20, versículo 8. Inmediatamente después que algunos podían estar exentos de la guerra, y entonces el oficial decía, mira, hey, ¿hay alguno aquí que recién se casó? Dale, viejo, ándate a descansar un poco con tu esposa. Recién te casaste, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo? Más o menos como año y medio. Ah, no, tú ya pasaste ya. Te quedas acá. ¿Cuántos años llevas tú? 9 meses. Anda, viejo, anda a disfrutar los meses que te queda todavía de exención del servicio. ¿Hay otro más por acá? No, yo ya recién cumplí un año, ¿me puedo ir? No, tú ya pasaste ya. Pero también existían algunos allí. Y dice que el oficial debía volver a dirigirse al pueblo. Ok, se fueron los que están de luna de miel, listo. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo. Y dirán, ¿quién es hombre medroso, es decir, temeroso, y pusilánime, es decir, débil de carácter? Vaya y vuélvase a su casa. Pero yo ya me casé hace 5 años, ¿eh? Yo hace 20 ya. No, vuélvete a casa. Y no apoques el corazón de tu hermano, para que esté apocado como tu corazón. ¿Notas? Aquí no estaba exento de la guerra y era descalificado para estar en la guerra, o más bien apartado para no estar en la guerra, por una cuestión lógica. Necesitaba tener un tiempo, sino más bien por lo que él causaba dentro de la guerra. Desánimo en otro. Y esto yo lo aplico a veces cuando Dios tiene que tomar carta en el asunto con aquellos que, lejos de animar, son un tropiezo para otros. Y tiene mucho que ver con lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Te hago una pregunta, hermano. ¿Eres tú de aquellos que no confían en Dios y eres medroso, temeroso? ¿No confías en Dios? ¿Eres tú de aquellos débiles de carácter que todo el tiempo está poniendo un obstáculo para que otro sirva, que siempre está poniendo un peso extra para que otro sirva al Señor? Ojo con la gravedad, que si no queremos pelear para Dios, no desanimemos a otros que quieren pelear. Si no confiamos en Dios, no desanimemos a otros. Si no queremos vivir para Dios, no desanimemos a otros, ya que tú has comprendido la inmutable verdad de Deuteronomio capítulo 20, versículo 4. No desanimes a otro. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Si habéis comprendido esta verdad inmutable, no desanimes a otro. Si habéis entendido, tal como dice Pablo a los filipenses, en aquellas cosas que ya hemos comprendido, sintamos lo mismo. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque algunos, por más que lo han entendido, no logran transmitir esa verdad a otros. ¿Ves? Dice Pablo, en aquellas cosas que ya hemos comprendido, que hemos llegado a entender todos juntos, sintamos lo mismo.
¿Cómo puede ser que si tú y yo comprendemos ya ciertas cosas, no estemos sintiendo lo mismo? Precisamente porque hay algunos que su corazón, aun cuando saben lo que deben hacer, no lo hacen. Aun cuando hay padres que tienen el entendimiento de que Dios tiene propósitos para sus hijos, lejos de animarlos, los desalientan. Pero los desalientan de esta manera, no viviendo congruentemente para Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso terminará apartando a tus hijos de Dios y terminará forjando hijos similares a tu carácter, lejos de Dios. El hombre que tenía temor, el hombre que estaba débil de carácter, debía recordar, debía entender las palabras: Dios pelea con nosotros, vamos adelante. Pero decía el oficial: si no entendiste esto, a pesar que, mira, se te dijo una vez, ¿te acuerdas? Antes de la batalla, el sacerdote lo acaba de decir, ¿ves? ¿Escuchaste al sacerdote? Porque no era responsabilidad del oficial, le era responsabilidad del sacerdote. ¿Escuchaste al sacerdote? Te volvió a recordar la misma cosa. ¿Todavía estás temeroso? Mejor ándate. Mejor ándate. Y no sigas desanimando el corazón de los demás. ¡Wow! Papás, mamás, esposas, esposos, hijos, padres, juntos confiemos en Dios en medio de las batallas. Por cierto que habrá momentos de debilidad en medio de las batallas, donde el otro, como dice Eclesiastés, que cuando el otro cae, el otro lo levanta, habrá momentos de dificultad, pero ambos tenemos que tener un mismo norte: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. ¿Qué hemos hecho esta mañana aquí? ¿Te preguntas lo que hemos hecho? Precisamente lo que Pablo dice que es importantísimo en la iglesia de Cristo. Y con esto terminamos. 1 Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, dice Pablo, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amén. ¿Notas lo que dice acá? Amén. Mira lo que dice acá. Una vez más, léelo pensando en lo que hemos estudiado. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¡Ey! Ya pasó la luna de miel, Ya pasó. Hoy el tiempo de descanso ya está, No, es que a mí me encanta. No, mira, no sea que te hastíes de la miel. Pasó el tiempo de la luna de miel. Vamos. Hay batallas que pelear. Amonesta a los ociosos. Alenta a los de poco ánimo. ¿Has venido hoy con poco ánimo? Desanimado. Porque la batalla es dura. Hermano, aliéntate, Dios tiene el control. Confía en Él. Él pelea tus batallas. Amén. ¿Vienes débil hoy? Hermano amado, cuenta con tu iglesia. Cuenta con nosotros. No estás solo en la batalla y nos haremos presente como iglesia siempre que un hermano esté en debilidad. Aquí estamos para sostenerle, para animarle, para decirle: Dios tiene el control. Pero también, si tu hermano tiene necesidad y le dices: vete en paz, calentados y saciados, y no le dais de lo que tiene necesidad, ¿de qué sirve eso? No, mi hermano, aquí estamos contigo. Somos uno, somos el cuerpo de Cristo local. Bendito sea el Señor. Él pelea nuestras batallas. Amén. Puestos en pie, vamos a orar.